El elegante salón de conferencias de Sterling Aerospace zumbaba de expectación. 200 de las mejores mentes de Detroit, ingenieros, ejecutivos y miembros de la prensa invitados, llenaban el auditorio, con los ojos fijos en el espectáculo que se desarrollaba en el escenario. En el centro se encontraba Eleanor Mitchell, de 35 años, vestida con una simple camisa blanca abotonada y unos vaqueros desteñidos, completamente fuera de lugar entre trajes y batas de laboratorio. Frente a ella se alzaba el motor aeronáutico R7000, una maravilla de ingeniería valorada en $2 millones, que había dejado perplejo al equipo de MIT de Sterling durante 3 días seguidos. Richard Sterling, el CEO de la empresa, sostenía el micrófono con teatralidad, su voz refumando desprecio. Esta mujer cree que puede unirse a nuestro equipo de élite de ingeniería. Sin título, sin credenciales, solo delirios. Arrojó una llave inglesa a los pies de Eleanor. El metal resonó contra el suelo pulido. Tienes 30 minutos para arreglar lo que mis mejores ingenieros no pudieron. Si fallas, te vas para siempre. La multitud estalló en carcajadas burlonas. Eleanor se agachó, recogió la herramienta con manos temblorosas. Un destello de dolor antiguo cruzó sus ojos marrones. Pero ellos no sabían quién era ella en realidad. ¿Qué harías tú en el lugar de Eleanor? ¿Mantenerte firme o marcharte? A veces, la mayor fortaleza radica en saber cuándo mostrar tu verdadero yo. Comparte tus pensamientos abajo. ¿Puede la dignidad triunfar sobre la arrogancia? Eleanor Mitchell vivía en un modesto apartamento en el este de Detroit, donde el ruido de las fábricas se mezclaba con el viento nocturno a través de paredes delgadas. Cada mañana, a las 5 en punto, preparaba café negro en una taza astillada y se sentaba junto a la ventana con vistas al distrito industrial, donde una vez, no. Sacudió la cabeza, apartando los recuerdos. Sus vecinos la conocían como la mujer callada que trabajaba en la biblioteca pública, colocaba libros y ayudaba a los niños con los deberes. Vestía camisas blancas sencillas de tiendas de descuento, los mismos zapatos desgastados cada día, y mantenía su cabello recogido en una coleta práctica. No llevaba joyas, ni maquillaje. La señora Henderson, su vecina, solía comentar que Eleanor parecía una buena mujer, pero que había algo profundamente triste en ella, algo roto que cargaba como un peso invisible. Lo que la señora Henderson no sabía era que Eleanor había solicitado recientemente un puesto en Sterling Aerospace, la mayor corporación aeronáutica de Michigan. No como ingeniera jefe ni diseñadora principal, puestos que habrían sido suyos por derecho en otra vida, sino como técnica básica. Nivel de entrada. El tipo de trabajo que suelen ocupar recién graduados. Durante la entrevista inicial, fue deliberadamente vaga sobre su formación. Educación, aprendí con experiencia práctica. Empleo anterior, varios talleres mecánicos en Detroit, reparando coches. Mark Davidson, el responsable de contratación, la observó con escepticismo mal disimulado. ¿No tienes formación oficial? ¿Ninguna certificación? Eleanor lo miró fijamente. A veces, la pasión importa más que el papel. Pero la prueba práctica contó otra historia. Diagnosticó fallos de motor solo con el sonido. Sus dedos se movían entre los componentes mecánicos con una intimidad que hablaba de años de experiencia. Terminó la prueba en la mitad del tiempo asignado, identificando errores que ni los técnicos veteranos detectaron. El rumor se esparció rápidamente por la sede de Sterling sobre la misteriosa mujer sin títulos pero con una habilidad extraordinaria. Llegó hasta el propio Richard Sterling. Imposible. Rugió en la reunión del lunes por la mañana. Ninguna mujer sin formación puede superar a mis ingenieros del MIT. Su orgullo no podía aceptarlo. No lo haría. Y así se organizó esta entrevista especial. No para evaluar las capacidades de Eleanor, sino para humillarla públicamente. Para demostrar que la excelencia técnica solo pertenece a quienes tienen títulos prestigiosos y los cromosomas adecuados. Eleanor lo sabía. Desde que recibió la invitación. Pero aún así acudió, con secretos que harían añicos cada suposición de esa sala. 5 años antes,
En Houston, Texas, el auditorio principal del Centro Espacial Johnson brillaba con flashes de cámaras y celebración. La doctora Eleanor Mitchell, con apenas 30 años, se encontraba en el podio, luciendo un traje azul marino que resaltaba su elegancia profesional. Acababa de ser nombrada la ingeniera jefe más joven en la historia del programa de la nave espacial Orión de la NASA. Su sistema de propulsión revolucionario reducía el consumo de combustible un 40% y aumentaba la eficiencia un 60%. La doctora Mitchell no solo ha impulsado nuestra misión a Marte, anunció el director de la NASA entre aplausos. Ha redefinido lo que es posible en la ingeniería aeroespacial. Los ojos de Eleanor buscaron una cara entre el público, la única que le importaba más que todos los elogios: Daniel Walsh, su prometido y compañero de investigación, que sonreía en primera fila. Habían desarrollado esa tecnología juntos, compartiendo noches sin dormir en el laboratorio. Mañana presentarían la patente conjunta. Y la semana siguiente, se casarían en una pequeña ceremonia con sus colegas de la NASA. Pero esa noche, todo se rompió como una estructura cristalina bajo presión. Eleanor volvió al laboratorio para recoger su cuaderno personal, y encontró a Daniel copiando toda la base de datos confidencial a discos externos. «Daniel, ¿qué haces?», preguntó, su voz oscilando entre la confusión y el pánico creciente. Él se giró sin rastro de culpa. Lo que debería haber hecho hace meses. Lockheed Martin ofrece 50 millones por esta tecnología, solo por mí. Las palabras la golpearon como puñetazos. Es nuestro trabajo. Trabajo de la NASA. No puedes. Su risa cortó sus protestas como una cuchilla. ¿Nuestro trabajo? Por favor, Eleanor. ¿De verdad crees que alguien cree que una mujer de 30 años diseñó esto? Tú eres puro decorado. Cariño, la traición dolía más que cualquier herida física podría hacerlo. 5 años juntos, incontables sueños compartidos, promesas susurradas en las madrugadas tras cada descubrimiento, todo había sido una mentira. Una manipulación calculada. Daniel se había colocado estratégicamente, documentando cada interacción para pintarse a sí mismo como el investigador principal, mientras ella aparecía solo como su asistente. Cuando intentó detenerle mientras se llevaba los discos duros, él activó una alerta de seguridad falsa, alegando que ella estaba robando información clasificada. En el caos que siguió, Daniel saboteó deliberadamente los sistemas de seguridad del laboratorio para destruir las pruebas. La explosión resultante dejó a Eleanor con graves daños nerviosos en su mano derecha, la misma con la que había diseñado, construido prototipos, alcanzado las estrellas. Siguieron 6 meses de investigación, pero Daniel lo había planeado todo con precisión: correos electrónicos falsificados, imágenes de seguridad manipuladas, testimonios comprados de compañeros a los que llevaba años cultivando. Eleanor fue etiquetada como traidora, despedida en silencio por la NASA para evitar un escándalo público. Pero la herida más profunda no fue su destrucción profesional ni el dolor físico, fue descubrir que Daniel había sido reclutado por Lockheed desde el principio. Su misión: acercarse a la ingeniera más prometedora de la NASA. «Eras perfecta», le dijo durante una de las declaraciones judiciales, su voz tan casual como si hablara del clima. «Lo bastante brillante como para desarrollar lo que necesitábamos, lo bastante ingenua como para confiar ciegamente». El trabajo de su vida ahora llevaba su nombre. Sus sueños, aplastados por la codicia empresarial y la traición más fría. La noche que dejó Houston, Eleanor guardó su doctorado del MIT, sus condecoraciones de la NASA y el anillo de compromiso que nunca llegó a usar. De pie en su apartamento vacío, tomó una decisión: no lucharía en tribunales que ya la habían condenado. No suplicaría justicia a un sistema que valoraba más los títulos que la verdad. Desaparecería. Se convertiría en alguien olvidable. Alguien que pudiera encontrar la paz en el anonimato. Pero ahora, 5 años después, de pie en Sterling Aerospace, frente al diseño robado de Daniel, pasado y presente colisionaron con fuerza devastadora. La multitud en el auditorio de Sterling se impacientaba, hambrienta de humillación,
su deseo flotando en el aire reciclado. Richard Sterling pavoneaba por el escenario como un pavo real mostrando sus plumas, saboreando cada segundo de lo que asumía sería la destrucción pública de Eleanor. Damas y caballeros, anunció con pomposidad teatral, hoy somos testigos de por qué Sterling Aerospace solo contrata a los mejores. Los titulados. Los probados. Los dignos. Clavó sus ojos en Eleanor con satisfacción depredadora. La señorita Michie cree que puede unirse a nuestro equipo de élite. Sin títulos. Sin experiencia reconocida. Solo confianza mal encaminada. El público se rió con crueldad. James Morrison, jefe de ingeniería, dio un paso al frente, su anillo de graduación del MIT brillando bajo las luces. Richard, esto es una pérdida de tiempo. Obviamente es solo otra soñadora que ha visto demasiados vídeos de YouTube. Sarah Chen, ingeniera principal, se sumó al desprecio. He revisado su solicitud. Biblioteca pública. Arreglando coches en garajes traseros. Este no es lugar para aficionados jugando con juguetes. Aquí trabajamos con tecnología de millones de dólares. Sus palabras destilaban la arrogancia institucional que Eleanor conocía bien, de cuando aún tenía los títulos para defenderse. Pero ahora, despojada de credenciales, estaba expuesta al desprecio colectivo. Un joven ingeniero, apenas con 25 años y un diploma fresco del MIT, señaló la mano derecha de Eleanor, que temblaba ligeramente. Mira, ya está temblando. Seguro que nunca ha visto un motor de avión de cerca. Las risas aumentaron. Teléfonos móviles se alzaron para grabar el espectáculo. Periodistas tecnológicos tomaban notas, ya redactando titulares sobre la mujer delirante que osó desafiar a la élite de la ingeniería de Detroit. El RS-7000 tiene un fallo fatal, continuó Richard, gesticulando dramáticamente hacia el enorme motor. Mis mejores ingenieros, todos graduados de la Ivy League, pasaron 3 días buscándolo. La señorita Michie tiene 30 minutos. Pausó, dejando que la imposibilidad del reto calara. Cuando falle, y fallará, quizás sirva de lección para que otros como ella aprendan cuál es su lugar. Cuando sus dedos tocaron la superficie metálica, una ola de recuerdos la envolvió. Las noches en vela en la NASA. La alegría de crear. La pasión que la impulsó a revolucionar los viajes espaciales. Y las manos de Daniel cubriendo las suyas mientras trabajaban, un gesto que antes consideraba romántico, pero que ahora entendía como posesión, control, robo. ¿Buscas la tapa del motor?, burló Sarah. Hoy llamamos a un ingeniero de verdad. El público volvió a reír, pero Eleanor ya había comenzado su examen. Lo que vio hizo que su sangre. Hacían que la sangre de Eleanor se helara. Esto no era solo similar a su diseño del Orión. Era su diseño. Modificado. Corrompido. Por alguien que no entendía los principios fundamentales. La frecuencia de resonancia era incorrecta. La relación de compresión, mal calibrada. A gran altitud, ese motor sufriría una falla catastrófica. Quienquiera que hubiese vendido este diseño, fuera Daniel directamente o a través de canales corporativos, había creado una trampa mortal voladora. 20 minutos, anunció Richard con alegría. Supongo que no necesitas instrucciones sobre cuál es el extremo superior. Más risas. Más móviles grabando. Pero la mente de Eleanor giraba a toda velocidad. Cálculos, posibilidades, implicaciones. Podía revelar la verdad ahora. Decir quién era. Explicar lo que ese motor representaba realmente. Pero al ver los rostros expectantes, ansiosos por su fracaso, comprendió que no la creerían. No sin pruebas. No sin demostrar habilidades que ninguna mecánica de garaje debería poseer. El joven graduado del MIT se acercó, envalentonado por su silencio. ¿Está rezando, tal vez? Oiga, señora, esto es ingeniería, no una iglesia. Las oraciones no arreglan el metal. La mano de Eleanor permaneció inmóvil sobre el motor. Durante 5 años se había escondido del mundo. Del dolor. De la traición. Pero ahora, frente a una versión distorsionada de su obra,
una que podría matar inocentes, tenía que decidir. ¿Dejar que el orgullo ganara y marcharse? ¿O revelar la verdad y arriesgar todo lo que había reconstruido en su tranquila vida? 20 minutos restantes. Sus manos ya habían mapeado cada componente de aquel motor corrupto, registrando mentalmente cada desviación respecto a su diseño original. Las burlas del público alcanzaban un punto álgido. Pero ella ya no los oía. Su mano derecha, dañada en la explosión que Daniel provocó, se acalambró dolorosamente mientras trabajaba. El daño nervioso dificultaba el control fino. Cada movimiento preciso era una pequeña victoria contra la limitación física. 10 minutos, anunció Richard Sterling con regocijo. Parece que la señorita Michei por fin está comprendiendo la diferencia entre arreglar un Toyota y la ingeniería aeroespacial. Eleanor dejó sus herramientas. Dio un paso atrás. El auditorio enmudeció. Esperaban oír su rendición. Pero ella metió la mano en su bolsillo, donde sus dedos encontraron el pequeño pin de la NASA que siempre llevaba consigo. Su superficie, desgastada de tanto tocarlo en secreto durante 5 años. La inscripción brilló bajo la luz. Ad astra per aspera. A las estrellas a través de las dificultades. En ese momento, frente a 200 personas que la veían como nada. Eleanor recordó a la niña de 8 años que vio despegar el transbordador espacial desde Cabo Cañaveral. Esa niña se prometió construir los motores que llevarían a la humanidad a Marte. Recordó también las palabras de su padre, la noche antes de irse al MIT. Eleanor, naciste para volar. No dejes que nadie te corte las alas. Pero, sobre todo, recordó a su equipo en la NASA. A esas mentes brillantes que habían confiado en su visión. Que trabajaron a su lado. Que creyeron en el futuro que construían juntos. Ellos merecían algo mejor que ver su trabajo convertido en esta falsificación peligrosa. El sueño merecía algo mejor. ¿Te estás rindiendo? La voz de Sarah Chen cortó su ensoñación, aguda, satisfecha. No tenemos todo el día para tu pequeño espectáculo. Eleanor miró a través de las ventanas de la sala de conferencias. El cielo gris de Detroit. En algún lugar, más allá de esas nubes, estaba el vasto universo que ella soñó conquistar. Podía marcharse ahora. Volver a su vida silenciosa. Dejar que el pasado siguiera enterrado. Pero si ese motor volaba, y fallaba. Si moría gente porque eligió el silencio sobre la verdad. ¿Podría vivir con eso? Su padre le había enseñado que la integridad no era hacer lo correcto por reconocimiento. Sino hacer lo correcto, aunque nadie te lo agradeciera. 5 minutos, bramó la voz de Richard. Hora de admitir lo que todos ya sabemos. Eleanor se giró hacia ellos. Y algo en su mirada hizo que la primera fila retrocediera, instintivamente. Cuando habló, su voz tenía una autoridad que silenció incluso a Richard Sterling. Necesito un micromodeler digital y un kit de calibración de presión de precisión. Modelos Matuo y Fluke, específicamente. La transformación en su actitud fue tan repentina, tan absoluta, que varios soltaron un jadeo audible. A menos, continuó con una calma letal, que queráis que este motor explote a 12.000 metros de altitud. ¿Qué has dicho? Balbuceó James Morrison, conmocionado. ¿Explote? Pero Eleanor ya estaba de nuevo con el motor. Sus movimientos eran ahora rápidos y decididos, a pesar de su mano dañada. Con una eficiencia que solo podía provenir de años de experiencia, desmanteló el sistema de regulación de presión en 30 segundos. Algo que el equipo del MIT de Sterling no logró en 3 días. Aquí, señaló una falla microscópica. La frecuencia de resonancia no está sincronizada con la relación de compresión. A altitud de crucero, la diferencia de presión generará vibración armónica en toda la cámara de combustión. Fallo estructural total en cuestión de minutos. Sarah Chen se acercó, lívida. Eso es imposible. ¿Cómo puedes saber la frecuencia de resonancia de? Porque esto es un diseño modificado del Orión, la interrumpió Eleanor, sin dejar de trabajar. Alguien lo copió sin comprender los principios fundamentales.
La relación de compresión debe ser exactamente 14,7:1. No 15,2:1 como está configurada aquí. Richard Sterling se quedó congelado. ¿El Orión? ¿El motor de la NASA? ¿Cómo podrías tú? Pero Eleanor ya estaba inmersa en la reparación, refitando las especificaciones con precisión mecánica. Tiempo de inyección de combustible, 23,7 microsegundos. Velocidad de la turbina, 97.300 RPM. Relación de derivación, 5,1:1. Cada número era exacto. Imposible de conocer sin acceso a documentos clasificados de la NASA. O sin ser la diseñadora original. El público observaba en silencio absoluto. Mientras Eleanor recalibraba todo el sistema. Con movimientos tan fluidos que parecían movimientos coreografiados. El joven ingeniero del MIT que antes se había burlado de ella ahora la observaba con la boca abierta. Aquellos no eran los gestos de una mecánica de garaje ni de una bibliotecaria. Era maestría. Del nivel más alto. El tipo de excelencia que solo nace de años de trabajo pionero en ingeniería aeroespacial. Terminado, anunció Eleanor, dejando sus herramientas. Inició la secuencia de prueba. Y el motor rugió con un sonido tan perfectamente calibrado que rozaba lo musical. Cada parámetro en la pantalla de diagnóstico brillaba en verde. Lecturas óptimas en todos los indicadores. ¿Quién eres tú? La voz de James Morrison se quebró, llena de incredulidad. Eleanor se limpió las manos con un trapo, luego se giró hacia la multitud reunida. El temblor en su mano dañada había desaparecido, reemplazado por la confianza firme de quien ya no tiene nada que ocultar. Soy la persona que advirtió a la NASA sobre este mismo fallo hace 5 años. Cuando diseñé el motor original del Orión. La revelación golpeó la sala como una fuerza física. Imposible, protestó Sarah Chen, al borde de la histeria. El motor Orión fue diseñado por la doctora Eleanor Mitchell. Y está muerta. Desaparecida. Desacreditada. La risa de Eleanor no tuvo alegría, solo una tristeza profunda y resonante. Estoy aquí de pie. Lo que pasa es que no podíais verme. Más allá de vuestros propios prejuicios. Se arremangó la camisa, revelando las cicatrices extensas que cubrían su brazo derecho. El tejido dañado se extendía de la muñeca al codo. La explosión que acabó con su carrera en la NASA estaba escrita en líneas blancas y elevadas sobre su piel. Doctora Mitchell, un periodista anciano en la tercera fila se levantó con dificultad. Su voz temblaba al reconocerla. ¿Eleanor Mitchell? ¿La prodigio que iba a llevarnos a Marte? Eleanor asintió una sola vez. Una confirmación simple que derrumbó 200 mundos de suposiciones. La sala estalló en caos. Cámaras parpadeaban como luces estroboscópicas. Los teléfonos sonaban con llamadas urgentes a los editores. Richard Sterling se aferraba al podio como si fuera lo único sólido que le quedaba en el universo. Esto no puede ser real, murmuró, blanco como el papel. Los registros decían que tú. Daniel Walls informó que tú habías. ¿Daniel Walls? Repitió Eleanor ese nombre como si lanzara una maldición. El hombre que vendió mi diseño a Lockheed Martin por $50 millones. Y, al parecer, Lockheed se lo vendió a usted, señor Sterling. Se acercó al terminal del ordenador. Tecleó unos comandos rápidos. La pantalla se llenó con los planos originales del Orión, completos con sus firmas incrustadas en los comentarios del código. M-NASA-2019. Aparecía repetidamente en toda la documentación. Esto, señaló la pantalla, es prueba de que su RS-7000 es una copia ilegal de mi trabajo. Y esto, dijo levantando su móvil con documentos legales, es una orden de cese y desistimiento de parte de mis abogados. Sterling Aerospace se enfrenta a una demanda por infracción de patente de $500 millones. Richard Sterling se desplomó en su silla como si le hubieran cortado las piernas. Pero las siguientes palabras de Eleanor dejaron la sala aún más paralizada. Sin embargo, no voy a presentarla.
El silencio que siguió fue absoluto. No he venido aquí por venganza ni por dinero. He venido porque reconocí mi propio diseño, corrompido, convertido en algo que podría matar a personas inocentes. Eso es todo. Miró directamente a la cámara más cercana, sabiendo que sus palabras viajarían mucho más allá de esa sala. Hace 5 años, dejé que el amor y la confianza me cegaran ante la traición. Perdí todo por la codicia de un solo hombre. Pero hoy elijo no dejar que el pasado defina mi futuro. Hoy elijo arreglar lo que está roto, y seguir adelante. Eleanor se colocó frente a Richard Sterling, que parecía haber envejecido 10 años en minutos. El motor está reparado. Mi tarifa de consultoría será de $1. El precio de un café. Porque la excelencia en ingeniería no debería medirse por el ego o el género, sino por su capacidad para salvar vidas. Se volvió hacia todos por última vez. ¿Queréis saber quién soy realmente? Soy alguien que cree que el talento no vive en diplomas colgados en paredes ni en las circunstancias del nacimiento. Vive en la pasión, en la dedicación, y en el coraje de seguir adelante cuando el mundo te dice que no eres suficiente. El auditorio se mantuvo completamente congelado. Mientras Eleanor Mitchell recogía su sencilla bolsa de lona y se preparaba para marcharse. 200 personas. Los mismos ingenieros que se habían reído de ella. Los ejecutivos que habían planeado humillarla. Los periodistas que habían venido a documentar su fracaso. Permanecían inmóviles. Esculpidos en piedra por la vergüenza y la revelación. Sarah Chen fue la primera en romper el hechizo. Su voz espesa, cargada de lágrimas contenidas. Espera. Por favor, lo siento tanto. Lo que hicimos fue imperdonable. La voz de Sarah temblaba. Eleanor se detuvo al borde del escenario, girándose para mirar a la joven que había estado entre sus más crueles verdugos. Lo siento no cambia lo que pasó, Sarah, respondió con calma. Pero puede cambiar lo que pase ahora. James Morrison dio un paso al frente, su anillo del MIT sintiéndose de repente como una cadena en su dedo. Doctora Mitchell, por favor, quédese. Sterling Aerospace necesita a alguien como usted. Podríamos ofrecerle cualquier puesto, cualquier salario. Lo que necesitáis, lo interrumpió Eleanor con suavidad. No es contratarme para absolver vuestra culpa. Es cambiar vuestra cultura. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas mujeres hay en tu equipo de ingeniería? ¿Cuántas personas habéis rechazado porque no venían de las universidades correctas o no tenían el aspecto adecuado? Señaló el motor reparado, cuyo zumbido perfecto llenaba el silencio. Esa máquina no se preocupa por vuestros prejuicios. Y vosotros tampoco deberíais. Richard Sterling por fin encontró su voz, aunque apenas era un susurro. Haré lo correcto, cueste lo que cueste. Restauraré su reputación. Me aseguraré de que todos conozcan la verdad. Señor Sterling, puede hacer algo aún más importante. Puede abrirle la puerta a la próxima Eleanor. A esa niña que ahora mismo está en un garaje. Soñando con construir algo extraordinario. Mientras le dicen que no es suficiente. Una joven reportera alzó la mano con timidez. Doctora Mitchell, ¿a dónde irá ahora? Seguramente la NASA. Voy de vuelta a la biblioteca, respondió Eleanor simplemente. Donde ayudo a niños de barrios humildes a aprender sobre ciencia. Donde una niña de 8 años puede soñar con Marte. Sin que le digan que es del género o la clase equivocada. Se dirigió hacia la salida. La multitud se apartó como un mar bíblico, formando un camino para la mujer que habían intentado destruir. En la puerta, Eleanor se giró una última vez, su silueta recortada por la luz de la tarde entrando por el cristal. Una vez alguien me llamó adorno decorativo. Bonita pero inútil. Pero todas las flores tienen espinas. Y a veces esas espinas son necesarias para proteger la belleza que llevan dentro. Y entonces se marchó. Caminó hacia la tarde de Detroit. Dejando atrás una sala llena de personas luchando por reconciliar sus prejuicios con la realidad. Sarah Chen se dejó caer en una silla. Las lágrimas fluyendo ahora sin control.
mirando sus manos. Las mismas manos que habían señalado y ridiculizado a una leyenda que no supo reconocer. James Morrison retiró su diploma del MIT de la pared, mirándolo como si, por primera vez, comprendiera lo poco que significaba sin humanidad detrás. Richard Sterling se quedó solo en el escenario, junto al motor de $2 millones, salvado por una mujer que había considerado indigna. Su imperio de arrogancia desmoronándose a su alrededor. El anciano periodista que había reconocido a Eleanor escribió las últimas líneas en su libreta, con la mano temblorosa. Hoy he presenciado el silencio más ensordecedor de mi vida. El momento en que la dignidad venció a la arrogancia, sin alzar la voz. Fuera, Eleanor Mitchell se perdió entre la multitud de Detroit, tal como había desaparecido de Houston 5 años atrás. Pero esta vez, no huía de nada. Esta vez había encontrado de nuevo su identidad. En el lugar más improbable. No en los elogios, ni en los reconocimientos. Sino en el simple acto de hacer lo correcto. Aunque nadie lo aplaudiera. El lunes la encontraría de nuevo en la biblioteca. Ayudando a jóvenes mentes a descubrir las maravillas de la ciencia. Plantando semillas de sueños en corazones que la sociedad suele ignorar. Y quizás, entre esos niños, estaría la próxima revolucionaria. La próxima soñadora que cambiaría el mundo. Si tan solo alguien cree en ella. Algunas batallas no se ganan con poder, sino con dignidad intacta. Eleanor eligió no destruir a quienes quisieron humillarla. No usó su conocimiento como un arma de venganza. En cambio, demostró algo mucho más poderoso. El poder de levantarse. De arreglar lo que está roto. Y de marcharse con gracia. En un mundo que a menudo confunde la crueldad con la fortaleza. Y los títulos con la capacidad. Ella mostró que el verdadero poder reside en saber quién eres. Sin importar lo que los demás crean que debería ser. ¿Y tú? Si estuvieras en su lugar, rodeado por quienes intentaron romperte, ¿habrías elegido el perdón en lugar de la venganza? ¿Habrías arreglado lo roto y seguido adelante, o habrías usado tu momento de triunfo para aplastar a quienes te dañaron? La elección, como la historia de Eleanor, habla de quiénes somos realmente.